Él nació aquí en Valparaíso y se formó aquí en la Universidad de Antioquia, luego viajó a Bogotá, a la Universidad Mayor, al Colegio Mayor del Rosario, donde se terminó siendo abogado. En ese momento era el poder de la regeneración, de la dictadura de la regeneración conservadora de Núñez y de Caro. Era el odio más acentuado contra el liberalismo. Además, Núñez había entregado a través del concordato todo el poder del Estado, básicamente la orientación de la educación se le había entregado a la Iglesia. Entonces la Iglesia estaba contra el liberalismo muy fuerte, fuera de que el Papa había producido una encíclica en la cual condenaba al liberalismo en general. El liberalismo colombiano no tiene las mismas concomitancias que tiene el liberalismo europeo. Tiene matices distintos, orientaciones distintas, tiene vertientes de pensamiento absolutamente originales, etc. Ya hablamos un poco de cómo fue su nacimiento y todo. Entonces retomémoslo desde el pensamiento liberal. Ah, bueno, es lo que usted quiere. Es el pensamiento liberal. Muy bien. Sí. Uribe Uribe es uno de los grandes héroes intelectuales de Colombia y del continente. Le toca a Antioquia el orgullo de que él hubiera nacido aquí, en Valparaíso. Él estudió en la Universidad de Antioquia, luego se formó en la Universidad del Rosario en Bogotá. En ese momento la persecución de la dictadura de la regeneración conservadora contra el liberalismo era muy fuerte. Había encíclicas de los papas contra el liberalismo universal que se las aplicaban a los liberales aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Era un proceso sumamente difícil, pero a la vez era el momento de la gran aparición de las tesis socialistas en el mundo. Acababa de aparecer todo el pensamiento de Marx y de Hegel, que estaba teniendo una gran importancia en el desarrollo de las tesis económicas, de las tesis sociales en Europa. En Colombia no se dejaba explicar a Marx. Marx no podía ser explicado en las universidades colombianas porque lo prohibía la Iglesia. La Iglesia en ese momento todavía tenía el dominio de la educación que se le había entregado Núñez. De acuerdo con el concordato, los sacerdotes imponían rectores, imponían profesores, imponían textos. Entonces, naturalmente, Marx no entraba. Uno de los primeros que habla de Marx dentro de la concepción política económica es Rafael Uribe Uribe. Todas las tesis socialistas de Bacon, en fin, de Fourier, de todos los grandes tratadistas franceses habían llegado y él los había estudiado. Él tuvo mucha inquietud de revelar el pensamiento desde el primer momento. Él regresó de Bogotá a ejercer su profesión aquí en Bogotá, fue fiscal muchos años, fue profesor de la Universidad de Antioquia, ¿no? Pero además fue periodista. Trabajó mucho con don Fidel Cano en El Espectador, un periódico de lucha liberal que lograba salir 6, 7 números y lo cerraba otra vez la hegemonía conservadora. Yo recuerdo que en un momento dado el gobernador de Antioquia cerró El Espectador y le escribió una carta a don Fidel Cano diciéndole que se consideraba un periódico disociador, que era necesario que el gobierno ha tomado la decisión de cerrarlo. Dios lo conserve a usted, decía la carta. Entonces don Fidel Cano con mucha gracia le contestó: gracias por su carta, yo sé que en Colombia no hay libertad de pensamiento, aquí no se puede explicar ninguna de las teorías en las cuales uno trata de sostener unas ideas que no sean las del partido que está gobernando. Por favor, que Dios me defienda de usted. Se despidió el viejo Fidel Cano. Trabajó mucho en esa época, creó un periódico que se llamó El Trabajo, en el cual estaba incitando a los problemas sociales, a que se estudiaran los problemas sociales,
era de las primeras veces que se planteaba la necesidad de estudiar los problemas sociales a través de la dimensión del capital y del trabajo. Él es uno de los primeros grandes expositores de lo que se llama el socialismo de Estado. Él hizo un discurso fundamental para el pensamiento colombiano en el año 1905 sobre el socialismo de Estado, en el cual, contra todas las teorías que prevalecían en Colombia, sostuvo: hay obras que no puede hacer la iniciativa privada, que le corresponden al Estado, y el Estado no está simplemente para guardar en orden, para dar educación pública y para tener una justicia limitada, sino que tiene además unas obligaciones sociales. El Estado tiene unas obligaciones sociales y eso es lo esencial del pensamiento de Uribe. Esas conferencias de él son absolutamente reveladoras de un pensamiento muy avanzado. Pero además, en el año 1886, pronunció una serie de conferencias, escribió una serie de artículos en los cuales propuso todos los grandes movimientos sociales que luego vinieron a ser parte del patrimonio del Estado de bienestar social, contra el cual ha combatido tanto el neoliberalismo, que es la nueva derecha internacional. Eso que nos están aplicando en el país, de vender todo, de entregar el capital nacional, de entregar las universidades, de acabar con todo el proceso de integración democrático, eso lo combatió Uribe y lo señala. Esas conferencias de la noche chilena le dieron a él la categoría de ser el precursor del derecho laboral en América Latina, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Él propone las reformas más profundas que solo se vinieron a cumplir lentamente después del año 36, después de la reforma constitucional del año 36, después de la Primera Guerra Europea, que vino a cambiarse el derecho individual del derecho civil por un derecho social, y vienen todas las grandes reformas. Todas están enumeradas por Uribe en el año 5, es decir, 14 años antes de la Guerra Europea. Están señalados toda la vivienda barata, está el crédito para que se pueda establecer los trabajadores, el reparto de la tierra, lo de la salud pública como obligación del Estado. Ahora lo han vuelto un negocio fabuloso para unas compañías, entregándole el servicio social a unas compañías para que especulen con el Producto Interno Bruto colombiano, con lo que dan los trabajadores, con lo que dan los propietarios y con lo que da el mismo Estado. Eso es absolutamente absurdo. Todo eso lo predijo Uribe, estaba dentro de todas las tesis socialistas contemporáneas de esa época, ¿no? Y naturalmente se consideraba un renegado del destino nacional. Hay algo importantísimo de su gestión, y es precisamente esa lucha por evitar la entrega de Panamá, ese llamado de atención al gobierno, sí, que no lo entregue. Yo llevo muchos años trabajando a Uribe, por eso tengo autoridad para hablar con él. Yo vengo desde el año 57 reuniendo materiales sobre Uribe. El primer libro, la primera antología que yo publiqué fue una cosa que se llama El pensamiento social de Uribe, que lo publiqué cuando fui ministro del Trabajo de Alberto Lleras. Luego se hizo una segunda edición aquí en la Casa Cultural Rafael Uribe, en que esté explicado todo el proceso de todas las propuestas que él hizo y que son las precursoras del derecho laboral en Colombia y en América Latina. Eso está en ese libro claramente explicado, pero en orden. Después publiqué un segundo libro que se llama Nuevos aportes de Uribe a lo social colombiano, que es un pensamiento desconocido de Uribe. Están nuevamente planteamientos sobre la obligación del Estado, está el planteamiento de cómo se debe mejorar el trabajo de la gente a través de un instituto que es el mismo que existe hoy, el Instituto del SENA, él lo tiene numerado,
Él lo señala, dice, esto es lo que tiene que hacer el Estado si quiere mejorar el trabajo nacional. Hay una cosa de defensa del capital nacional sumamente fuerte, poderosamente fuerte, diciendo que hay que defender el capital nacional. El Estado tiene que dedicarse a defender esa posibilidad de capital, es necesario defenderlo. Si no hay capital nacional, no hay posibilidad de que el Estado cumpla ninguna misión, porque no hay a quién dirigir. En esta época hemos visto que están entregando el capital nacional, están vendiendo los bancos, están vendiendo Ecopetróleo, están vendiendo todas las cosas que nos representa como capital nacional. Están liquidando las posibilidades de tener una fuerza honda, profunda de capital nacional. Eso es lo que nos está pasando en el país. Entonces, Uribe pelea duramente contra todo eso, duramente, durante mucho tiempo. Él fue periodista, fue gran periodista además. Estuvo en el Parlamento en el momento en que el liberalismo, siendo mayoría en el país, no tenía sino un representante. No podía ir al Congreso sin un representante, porque hicieron los conservadores una división del mapa electoral. Ponían unos municipios liberales al lado de unos municipios conservadores que hicieran siempre mayoría conservadora, entonces se llevaban y arrastraban lo que se llamaba en esa época arrastraban la votación total, entonces el liberalismo llevaba un representante. Se recuerdan los grandes discursos de Uribe contra el papel moneda, que envileció la moneda colombiana, que llevó a que la moneda nuestra no tuviera ningún valor, condujo a que se subiera el valor de los víveres en una forma monstruosa en la época de la regeneración, condujo a que no hubiera forma de que ningún colombiano pudiera establecer una industria, porque era tan bajo el valor del dinero colombiano que no se podía importar maquinaria, entonces no se podía hacer desarrollo industrial. Él peleó contra todo eso, y luego también otro representante que tuvo el liberalismo en esa época fue Luis A. Robles, de La Guajira. El negro Robles, que era un economista, un hacendista, un gran orador además, que hizo los grandes debates contra el Banco Nacional, que era una ladronería que había en esa época, que se estaban aprovechando ese banco para tomarse los dineros oficiales, etcétera, etcétera. Contra todo eso luchó él con mucho sentido social. Él no tuvo sino sentido social. Él no trabajó nunca con sentido individualista. No predijo nunca un liberalismo que fuera al servicio del capitalismo, ¿no? Él decía, el trabajo hay que respetarlo, el trabajo merece estímulo, ¿no? Pero ese trabajo tiene que retribuir también en beneficios para la comunidad, lo que ha sido el liberalismo. El liberalismo ha sido un partido de izquierda. Recuerde usted la definición que dio Carlos Lleras en los estatutos, diciendo el liberalismo es una reunión de matices de izquierda, no de matices de derecha, de matices de izquierda. A todo eso es lo que contribuye al pensamiento de Rafael Uribe Uribe. Uribe produce más de 60 documentos que los tengo legados, son 3 tomos sobre el pensamiento de Uribe en torno a Panamá. Le dice a Marroquín desde el primer momento, mire, ustedes se están entregando a Panamá, lo están abandonando. Cuando viene la quiebra de la compañía francesa, Marroquín negocia con la compañía francesa. Uribe presenta 2 proyectos para evitar que el gobierno pudiera negociar, porque decía, esto es fatal para el país. Negociar con una compañía quebrada, volverle a renovar el contrato, es mandar a esa compañía que negocie con Estados Unidos. Eso es elemental, y eso fue lo que pasó. Colombia, pero además con cosas horribles, insólitas. Mandaron a Nicolás Esguerra a negociar con la compañía francesa directamente a París, y el secretario era nada menos que Carlos Arturo Torres, el de Ido Lafori,
uno de los hombres más importantes del pensamiento en América Latina. Llevaban negociando 6 meses, habían logrado llegar a un acuerdo para que la prórroga costara 30 millones de francos a la compañía francesa, y el hijo de Marroquín, don Lorenzo Marroquín, que era un negociante, ¿no?, de esos que llaman ahora corruptos, ¿no?, él negoció por 1 millón. Don Nicolás Esguerra advierte que el gobierno ha negociado por 1 millón cuando lee la noticia en Le Monde de París, cuando él tenía la negociación por 30 millones de francos. Pero además había advertido en 2 o 3 documentos, Uribe le ha advertido al gobierno: mire, si el contrato se vence, ustedes tienen derecho a declarar la caducidad por incumplimiento. Estos señores no están dando, y entonces recuperamos tales cosas que valen 120 millones de dólares de acuerdo con el contrato de la compañía. Hicieron otra vez la renovación del contrato por 1 millón de francos, cuando nos correspondían 120 millones en obras, el ferrocarril, el faro, etcétera, etcétera. Él explicó una cosa por otra, pero es que eso fue el descuido nacional total. Carlos Martínez Silva, gran escritor conservador, uno de los hombres más importantes, uno de los directores del grupo conservador de los históricos, enemigo de don Miguel Antonio Caro, lo nombran embajador en Washington. Él publicó un libro que se encuentra: ¿por qué se caen los partidos? Dice, pues porque no gobiernan, porque no cumplen con los deberes del Estado. Ahí hay más de 1000 cartas de Carlos Martínez Silva al ministro de Relaciones Exteriores colombiano y a Marroquín. Más de 1000 cartas. Y en un año, en el año más difícil, cuando el Senado y la Cámara americana estaban interviniendo, habían nombrado las comisiones para examinar la posibilidad de un canal por Yucatán, otro por Nicaragua, etcétera. En ese momento, en un año, solo hay una respuesta de Marroquín a Carlos Martínez Silva: espere instrucciones. En un año, el año más peligroso. Pero además encargan a José Vicente Cocha, nombran a José Vicente Cocha y le dan la orden: no negocie lo del canal, lo que usted tiene que pedir es fuerzas militares americanas para ganarle la guerra a los liberales que tienen dominado a Panamá. Panamá está dominado por el liberalismo, por Benjamín Herrera especialmente, que era el que estaba dirigiendo a la guerra. Entonces Cocha contesta: Panamá está invadido de ejército americano, no hay necesidad de pedirlo, y yo no pido soldados extranjeros para que maten colombianos, aun cuando sean liberales. Era una gran consideración para nosotros los liberales. No, de suerte que esa es la situación. Pero luego nombran a Herrán. Concha se retira, nombran a Herrán, lo encargan, que era un secretario. Era el secretario de la embajada. No tenía categoría para ser embajador. El Banco de la República ha publicado un libro de 800 páginas con todas las cartas que puso al gobierno. A Herrán ni siquiera le contestaron una sola carta. Manda 20 o 30 cartas diciendo: los panameños han estado aquí, han hablado con el Departamento de Estado, han discutido con el Departamento de Estado, está organizado esto así y así y así, porque se han filtrado estas noticias. ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me muevo? ¿No? A los 6 meses de esa carta le puso un telegrama al presidente diciéndole: ¿qué es lo que usted cree que es grave para el país? Hágame el favor. Así manejaron lo de Panamá. Uribe se refiere a todo eso en esa antología que yo he establecido, que yo he logrado, ¿no? Pero es que a Uribe se le debe todo, se le debe el Ministerio de Agricultura,
se eleve la creación del Ministerio de Desarrollo. El proyecto más importante sobre la Universidad Nacional es el proyecto de Uribe en el año 11, en el cual establece todo eso que están hablando ahora, el dominio de la universidad por los estudiantes, por los profesores, todo eso que han hecho últimamente mal hecho, no, eso está explicado por Uribe. Y además con la misma concepción de Francisco de Paula Santander, que es el creador de la educación en Colombia, porque los españoles no dejaron educación. Ellos estudiaron en algunas universidades, como la del Rosario, como la de San Marcos, para sus hijos, no para el pueblo. Educación primaria no había. Eso lo crea Francisco de Paula Santander. Él es el creador de esta universidad, que no sé por qué se la adjudican a unos franciscanos. Lo que hizo Santander fue adjudicarle el claustro de los franciscanos a la universidad, a lo que se llamaba el Colegio de Antioquia, que luego vino a ser la Universidad de Antioquia. Aquí se la ha adjudicado a unos curas, porque aquí les gusta eso, aquí son cureros, ¿qué les gusta eso? Pero eso es un error histórico, es un grave error histórico. Hoy en día entonces el legado de Uribe, ¿qué pasa justo con ese legado? El país ha tenido mucho descuido con el pensamiento Uribe, no lo ha recogido, no lo ha difundido suficientemente. Precisamente al conocer Guillermo Cabanelas, el gran profesor de Derecho Laboral, el creador de la institución de Unidad Hispanoamericana del Trabajo en América Latina, cuando él conoció esa fotocopia, porque era una fotocopia que yo había hecho de los textos, él dice: ¿cómo esconden semejante pensador? ¿Cómo lo ocultan? Si es el que da el camino, el que señala el camino en América Latina. Nosotros no hemos hecho lo justo por el pensamiento Uribe. Y los